Bien, iniciamos con la clase de física. Vamos a hacer un ejemplo más. Este es del libro de lo que estábamos haciendo ayer. Leamos el ejercicio. Dos personas cargan una tabla de 2,8 metros de longitud. Ok, la longitud es de... la longitud es de 2,8 y tiene un peso de 105 newtons. La tabla tiene un peso de 105 newtons. Ya, ok. Recién estamos empezando estos ejercicios. Así que por ahora, todas esas tablas o plataformas o lo que sea que están sosteniendo algo, no van a tener peso. ¿Ya? Eso. Ya, entonces, dos personas cargan una tabla de 2,8 metros de longitud, sosteniéndola por sus extremos. Ok, el dibujo está engañoso entonces. Una de las personas está aquí y la otra está en el otro extremo. Ahí. Ya, entonces estos dos chicos de aquí no están ahí. Están en el extremo. No sé por qué lo habrán dibujado así. Ya que. Ya. Listo, han desaparecido. A 0,8 metros de uno de los extremos, esta distancia es entonces 0,8 metros, se cuelga una caja de 40 newtons de peso. Ok, entonces, peso directamente ya es igual a 40 newtons. No me está dando la masa del objeto. Me está dando directamente el peso. Ya, está bien. Me sirve. Mi pregunta es, ¿cuál es el peso que soporta cada una de las personas? Y la segunda pregunta, ¿dónde se debería colocar la caja para que una persona soporte el doble de peso de la otra? Bien, hagamos la primera pregunta primero. ¿Cuál es el peso que soporta cada persona? Entonces, la primera persona. La caja que está colgada de la tabla hace que la tabla también se quiera ir hacia abajo. Pero la persona está resistiendo ese empuje hacia abajo. Las dos personas están resistiendo el empuje hacia abajo. Son dos reacciones. No tensiones. Reacciones. Están resistiendo hundirse hacia el suelo las personas. Si yo voy a dibujar mi diagrama de cuerpo libre, mi diagrama va a ser como este. Ahí está. Perdón, voy a dibujar con rojo todas las fuerzas. Reacción 1, reacción 2 y aquí está mi peso, que es de 40 newtons. La distancia es de 0,8 metros y la longitud total es de 2,8 metros. Ok, entonces eso quiere decir que a este otro extremo hay 2 metros de distancia. Ya, un momentito por favor, no lo he puesto. Estoy dibujando bien chueco porque no tengo mi cuadrícula. Bien, entonces me olvido del dibujo porque ya no me interesa. Solamente me enfoco en este diagrama de cuerpo libre. No quiero seleccionar la imagen, ya que ni modo. Bien, entonces, ese diagrama de cuerpo libre que me dice, bueno, si se dan cuenta, es exactamente igual que el ejercicio de ayer. Ayer teníamos una tabla que tenía una tensión 1 que apuntaba hacia arriba, una tensión 2 que apuntaba hacia arriba y el peso de una persona. Aquí tengo en el ejercicio de hoy día, tengo una reacción que apunta hacia arriba, otra reacción que apunta hacia arriba y el peso de una caja que apunta hacia abajo. Son el mismo ejercicio. Solamente que ahora, en vez de que esto esté a una distancia de 3 metros o lo que sea que haya dicho ayer, está más bien al otro lado.
¿Tengo que volver a calcular todo desde cero? Sí. Empecemos. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Pero no hay ninguna fuerza en el eje X, así que lo dejo ahí, no hay nada para hacer. Paso al siguiente análisis. Mi sumatoria de fuerzas verticales también tiene que ser igual a 0. Y suponiendo que todos los que apuntan hacia arriba son positivos. Y todos los que apuntaban a la derecha también eran positivos. Entonces, la reacción 1 apunta hacia arriba. La reacción 2 también apunta hacia arriba. Y el peso apunta hacia abajo y puedo colocarle directamente el valor numérico. Ya está mi primera ecuación. Luego, tengo que calcular mi sumatoria de momentos. Y los momentos antihorarios van a ser positivos. Ah, pero una cosa, tengo aquí mi punto A y tengo mi punto B. ¿Cuál va a ser mi punto de giro? ¿A o B? Y el secreto está, puede ser cualquiera de los dos. Incluso podría ser este punto, este origen del peso, que ese sea mi punto de giro. Cualquiera. Generalmente, pero se elige este punto de acá. ¿Ya? Generalmente. De esa manera, como esta reacción 1 está apuntando directamente o está apoyado, está siendo aplicado en el punto de giro, no se toma en cuenta en los cálculos de momento porque no está generando momento. Otra forma de decir es el brazo de la reacción 1, es decir, la distancia hacia mi punto de apoyo, de giro, es 0. Y todo número multiplicado por 0 da 0. Así que el torque, el momento generado por la reacción 1 en el punto de giro A es 0. Bien, primero empecemos con los positivos, los antihorarios. ¿Cuál de estos dos vectores, el peso o la reacción 2, va a hacer que mi tabla empiece a moverse en ese sentido? Bueno, la reacción 2 va a hacer que se empiece a mover así, al revés. No, está bien. Mentira, al revés. Entonces, aquí está mi... me voy a volver más grande. Ahí. Entonces, aquí está mi tabla apoyada. Entonces, tengo mi punto de giro en el punto A. Y si yo aplico una fuerza hacia arriba, mi tabla se está moviendo en sentido antihorario. Otra vez. Sentido antihorario. Entonces, la reacción 2, perdón, un ratito. La reacción 2 va a generar un momento positivo. Reacción 2 por, ¿cuánto es su brazo? La distancia desde el punto de giro hacia la reacción 2. Esta distancia es 2,8 metros, así que reacción 2 por 2,8. Bien, el peso P, bueno, va a hacer que mi plataforma en la madera, si es que no hubiera la reacción 2, si es que no hubiera esa reacción 2, va a hacer que se mueva en el sentido horario, así que menos el peso, que en realidad es 40 newtons, así que podría estar reemplazando eso, 40 por su brazo, 0,8. Y todo eso es igual a 0. Ecuación 2. Y de la ecuación 2 yo estoy viendo que puedo despejar la reacción 2. Ese 40 por 0,8 pasa al otro lado a sumar y este 2,8 pasa a dividir. Mi reacción 2 es entonces, calculadora,
Bueno, no es calculadora. Voy a sacar la calculadora para calcular. Ay, Dios. 40 por 0,8 dividido entre 2,8. Y esto es 11,43 newtons. ¿Por qué newtons? Porque el peso me han dado en newtons. Así que todas las respuestas también van a estar en newtons. Esta reacción 2 yo puedo venir y reemplazar en la ecuación 1. Así que voy a tener reacción 1 más 11,43 menos 40 igual a 0. Y despejamos la reacción 1. Así que esto sería 40 menos 11,43. ¿Y cuánto es eso? Ay, no sé. 40 menos 11,43. 28,57 newtons. Y listo. Hemos terminado el ejercicio de ayer. Pero cuando uno está en la universidad, ¿es necesario hacer esto cada vez? Sí, la primera vez que estamos aprendiendo, sí. Pero luego es obligatorio hacer así, paso a paso. Algo que nos estamos saltando es que ya no me están dando la masa, directamente me están dando el peso en newtons, no en kilogramos. Ya, así que... Aunque hay una unidad nueva que se utiliza, bueno, no nueva, sino una unidad que recién van a ver ustedes en la universidad, que es el kilogramo fuerza, o kilopondio, o libra fuerza. Bacanas. Son unidades muy antiguas, el newton es lo que usamos ahora. Bien. Ya está, esa es la clase de hoy día. Volver a hacer este ejercicio. Perdón. Y la pregunta, ¿y dónde se debería colgar la caja? Vamos a ignorar eso porque todavía recién estamos aprendiendo a hacer esto. ¿Por qué me están dando eso tan feo? Ya, luego, siguiente semana, en clases presenciales vamos a hacer eso. Ya, pero algo que quisiera que practiquen es encontrar fórmulas que me boten la respuesta directamente. Es decir, resolver este ejercicio sin tener que reemplazar ningún dato. ¿A qué me refiero? A esto. Aquí está mi tabla esa. Aquí está la reacción 1, aquí está la reacción 2 y aquí está el peso. La longitud total va a ser una longitud L mayúscula. La distancia del peso es una distancia X. Voy a resolver este ejercicio sin reemplazar ningún... y sin tener ningún valor numérico. Hagamos. ¿Cuál es mi primer paso? Bueno, a ver, mi sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Los que apuntan hacia arriba positivos. ¿Cuáles son mis fuerzas que apuntan hacia arriba? Reacción 1 más reacción 2 menos el peso igual a 0. Esta es mi ecuación 1. No me sirve de nada. Perdón, y algo, hay sumatorio de fuerzas en el eje X es igual a 0, pero no hay ninguna fuerza en el eje X, así que no hay nada con que trabajar. Y siguiente paso es mi sumatoria de momentos. Ahí pongámosle puntos, nombres, perdón. Punto A, punto B. Bueno, técnicamente debería ser punto A, punto B y punto C. Sí, poco a poco les voy a ir mostrando el paisaje completo. Entonces, cada fuerza es como si fuera un punto.
Cada origen, cada punto de aplicación es un punto y recibe su nombre. ¿Es obligatorio colocar? Si no quieren, no, pero de una vez estamos practicando como se debería hacer más adelante. Perdón, sumatorio de momentos en el punto A va a ser igual a 0 y los momentos antihorarios van a ser positivos. Ya. ¿Cuáles son los antihorarios? Mi reacción 2. La reacción 2 por el brazo positivo, antihorario. Entonces, reacción 2 por la longitud total de la tabla, positivo. El peso, es negativo porque va a hacer que la tabla vaya en sentido horario. Así que menos el peso por la distancia X que todavía no me han dado. Y hemos visto que si es que ya me han dado todos los datos, es decir, si ya tuviera la longitud total de la tabla, el peso del objeto y el lugar donde está aplicado ese objeto, yo ya podría sacar la respuesta de la reacción 2. Es peso por X dividido entre L. Donde peso, P mayúscula es, bueno, el peso. X minúscula, aunque parece que lo hubiera hecho en mayúscula, no importa. X es la distancia desde uno de los extremos. Para eso, el dibujo tiene que venir junto con la fórmula. O bueno, la fórmula tiene que ir junto con el dibujo. Porque cuidado, están midiendo desde este otro lado. Y yo puedo venir y reemplazar esta reacción 2 aquí. A ver qué es lo que sale. Que yo podría hacer otro camino, pero luego. Sigamos los pasos como hemos hecho el ejercicio anterior. Entonces, si yo reemplazo esta reacción 2 en la ecuación 1, esto va a ser reacción 1 más reacción 2, que es peso por X dividido entre L mayúscula, menos P igual a 0. Y la reacción 1 es igual a P menos P por X sobre L. Que yo podría sacar estos como factor común. P paréntesis 1 menos XL. Pero la fórmula que todo el mundo utiliza es esta. Una vez que yo tengo una resistencia, solamente restar del peso. Perdón, esto era... a ver, lo que quiero decirles es esto. Reacción 1 más reacción 2 menos el peso. La reacción 2 pasa al otro lado. ¿Ya? Y esto de acá, esa fórmula me parece mucho más fácil que esta otra fórmula. Así que no siempre es, tiene que ser la mejor fórmula, la más grande. No. Esto es mucho más facilito de colocar en Excel. ¿Ya? La macana es que necesita sí o sí de que ya hubiera calculado la reacción 2. Y no funciona si es que hubiera más pesos o más incógnitas o más apoyos. Es lo malo de esta fórmula, pero ya que. ¿Ya? Eso, entonces. Lo bueno de esta fórmula de acá es que me va a botar ya directamente la respuesta sin saber la reacción 2. ¿Cuánto era? Ya. ¿Por qué estoy explicándoles esto ahora? Bueno, con esas fórmulas podemos empezar a calcular las reacciones. ¿Ya? Entonces, voy a volver a copiar y pegar el ejercicio. Copiamos. Y pegamos. ¿Ya? Y vamos a ignorar esto, que la tabla esa tiene peso propio. No tiene peso propio, al menos no por ahora. Eso es más complicado, no sé por qué estará haciendo eso este ejercicio. Bien, entonces datos. La longitud total es de 2,8 metros. La distancia X es 0,8. Y el peso es 40 newtons. Eso yo saco de acá, del enunciado. Y la pregunta es, ¿cuál es el peso que soporta cada persona? ¿Cuál es la reacción 1 y reacción 2?
Empecemos con la reacción. Reacción 1, en orden, es igual al peso por 1 menos x sobre L. Esa es la fórmula que hemos deducido ahora, hace un ratito. Así que reemplazamos esos datos. El peso es 40 newtons por 1 menos la distancia 0,8 dividido entre la longitud total 2,8. Coloco eso a la calculadora. Que les dije, no me gusta esta fórmula, pero ya que 0,8 dividido entre 2,8. Perdón, el paréntesis afuera. Y me sale 28,57. Reacción 1 es 28,57 newtons. Y ojalá coincida con el de arriba, si no voy a quedar mal. 28,57 newtons. Bien, ¿y cuál es la fórmula de la reacción 2? Reacción 2 es igual al peso por x dividido entre L. ¿Y eso cuánto es? Bueno, peso es 40 newtons, la distancia x es 0,8 y la longitud total de la tabla es 2,8. Así que fracción 40 por 0,8 dividido entre 2,8. 11,43 newtons. Y ojalá sea eso, si no voy a quedar mal. 11,43. 11,43. Entonces, este es el poder de las fórmulas. En vez de estar haciendo cada vez lo mismo y lo mismo y lo mismo, descomponer, sacar sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de momentos, no me puedo crear una formulita para este ejercicio o para ese ejercicio que sean similares. ¿Qué pasaría si la longitud ha cambiado? ¿Tengo que volver a hacer el ejercicio? No. Si la tabla, perdón, ya no es de 2,8 metros, es más bien de 5,8 metros, lo único que tengo que cambiar es que esto es 5,8. 5,8. Cambiar un numerito en mi fórmula y y sale la respuesta. Perdón, mi garganta está seca. Es lo bonito de tener una fórmula que está en función de mi longitud. La otra pregunta ya podríamos responder. La otra pregunta era, ¿a qué distancia X de un extremo tiene que estar para que la resistencia 1 sea el doble de la resistencia 2? Esa es esta pregunta. ¿Dónde tiene que estar colgada la caja? ¿A qué distancia X tiene que estar colgada la caja si yo quiero que la resistencia 1 sea igual al doble de la resistencia 2? Ahora se puede resolver eso muchísimo más fácil. Mucho más fácilmente. La resistencia 1 es el doble de la resistencia 2. Es lo que me dice acá. El peso que soporta una persona es el doble de la otra. ¿Cuál de las dos personas? No me dice nada. Voy a suponer el mayor. A no ser que ya esté en el punto exacto. No está en el punto exacto. Un momentito. Perdón. He tragado saliva mal. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Despejar X. ¿De dónde, pero? Reemplazo mis ecuaciones. Ya. Pero aquí, perdón, la fórmula de la resistencia 1 no me está gustando. Creo que hubiera sido mejor reemplazar esa resistencia 2. Es decir, escribirlo como peso menos peso por XL. Así que voy a utilizar esta fórmula de la resistencia 1. Que en sí no está tan lejos de conseguir. Este peso entraba a multiplicar adentro, pero voy a hacer eso de una vez. Así que esto es peso menos el peso XL. Ay, perdón, me estoy olvidando de colocar el doble de la resistencia.
Hay un rato me estoy lagrimeando. Esa tos, qué horrible. Bien. Así que quitamos paréntesis. P menos Px sobre L es igual a 2Px sobre L. Y esto de acá va a pasar al otro lado de la igualdad. Peso es igual a 2 peso X sobre L más peso X sobre L. Y como estas partes son iguales, yo puedo sumar directamente eso. 2 más 1 es 3. Y despejamos X. Así que esto X es igual a P por L dividido entre 3P. Y peso con peso se simplifica. Y me sale que X es igual a L tercios. Eso quiere decir, para que una persona sienta que está cargando el doble de la otra persona, la carga debería estar a 1/3 de la distancia de esa persona. Entonces, mi tabla... perdón, tenemos valores numéricos. 2,8 dividido entre 3. ¿Y cuánto es eso? 0,93 metros. Entonces, el peso P debería estar a una distancia de 0,93 metros para que la resistencia 1 sea el doble de la resistencia 2. ¿Y cuánto va a ser esa resistencia? No sé. He encontrado una respuesta sin tener todos los datos disponibles a la mano. Así que esto de acá, no sé por qué esa pregunta habrá estado de ahí. Esto de acá, al menos la forma en la que lo he resuelto, es la forma como uno ya tiene que estar dominando si es que quiere entrar a una carrera donde se trabaja con hartos números. Que en sí la forma de hacerlo es resolver el ejercicio sin que haya ningún dato para encontrar fórmulas, y esas fórmulas me pueden servir para hallar estas otras respuestas. Que todo, bueno, el único lugar donde he reemplazado valores numéricos ha sido aquí, en esto otro de acá. ¿Ya? Ahora ¿esta es una fórmula para todos los ejercicios? No, esta es la fórmula para que la resistencia 1 sea el doble que la resistencia 2. Y si la pregunta hubiera sido, no, pero yo no quiero que la resistencia 1 sea el doble, yo quisiera que la resistencia 2 sea más bien el doble de la resistencia 1, la respuesta sigue siendo la misma. Si quisiera que la resistencia 2 sea el doble de la resistencia 1, la distancia va a ser a 0,93 metros de esa resistencia. Ya, pero ese análisis, perdón, eso, todo lo que estoy haciendo, he encontrado una respuesta y yo estoy tratando de verificar si esa respuesta se puede aplicar en el otro extremo. ¿Por qué? Si no era la pregunta, pero por ahí es. Ya. Bien, y con eso llegamos al final de nuestra clase. Ya, perdón, una cosa. Estas fórmulas de acá, lo que voy a encerrar en verde. Creo que este me gusta más, porque esto de acá hay mucho paréntesis en la calculadora. Estas dos fórmulas para resistencia 1 y resistencia 2 son para cualquier ejercicio. Sí, cualquier ejercicio que cumpla estas características. ¿Ya? Cualquier ejercicio que cumpla esas características. Así que ahora, bueno, les tengo que dejar tarea para la casa, porque esto tienen que hacerlo con calma. Les voy a dar un ejercicio como este de acá, solamente hallar las resistencias, que me lo van a hacer por el camino un poquito largo, y al mismo tiempo, y después me lo van a hacer con este atajo utilizando estas fórmulas. ¿Ya? A ver, lo llevaré más abajo para que vean el ejercicio de abajo, porque por ahí no han copiado. Ya.
O directamente les doy aquí la tarea un ratito. A ver, vamos a ver qué tan lejos están los ejercicios de esto. Ya. De la página... Ay, no sé qué página es. Un ratito. Pero lo vamos a volver más sencillo el ejercicio. Ya, página 67. Ya, entonces esto es tarea de casa. No me acuerdo qué número de tarea de casa es, ahorita voy a revisar. De la página 67, este ejercicio. Ya, pero una cosa. Vamos a hacer algunos cambios, porque si yo no he querido trabajar con peso de la misma barra, así que vamos a eliminar esto de acá. No existe peso de la barra. Entonces, una barra homogénea de 2 metros de longitud está apoyada en sus dos extremos. ¿Ya? A 50 centímetros de un extremo está colocada una caja de tantos, tantos, tantos. Así que vamos a hacer también ese cambio de ahí. ¿Ya? En vez de tener dos cajas, yo solamente voy a considerar una caja. Así que esto de acá, chao. Vamos a hacerlo desaparecer con estilo. Ahí está. Bien, entonces solamente hay una caja. Photoshop del máximo nivel. Y ya está, como si la caja nunca hubiera existido. Ah, mentira. Listo, solamente una caja. ¿Ya? Solamente hay una caja de 5 kilogramos de masa. Ay, te mando todo. Ya. Listo. Ya está. Este es el ejercicio. Perdón. Tenemos que tapar todo esto de acá. A 50 centímetros está colocada una caja de 5 kilogramos. Ok. Y todo esto, chao. Ya eso no existe. Bien. Entonces, esa es la pregunta. Tengo una caja de 5 kilogramos que está a 50 centímetros del extremo de una de las barras. La barra, perdón, es de 2 metros de longitud. Y mi pregunta es, ¿los apoyos qué fuerza qué normal están ejerciendo? Porque eso es una normal. ¿Qué reacción normal están teniendo? ¿Ya? Le estoy quitando datos que van a volver el ejercicio más difícil. Y no es que confíe en su capacidad de ustedes, pero recién estamos empezando estos ejercicios. No sé por qué el libro está haciendo esta macana. ¿Ya qué? Porque ni siquiera en la universidad, en isostática. Y la barra tiene tantos pesos. No. Aprendamos a hacer sin nada de esas macanas. Ya, entonces, este es el ejercicio. Tarea para la casa número... ¿dónde está la cosa esta? No sé qué número es. Ya. Ya, así que no se desconecten, por favor. Vamos a iniciar la clase de matemáticas. Así que... perdón, esto es tarea para la casa número 15. Mentira, 16. Un rato, aquí hay un... Ya. No sé si es la tarea de la casa número 15 o número 16. Ok, era número 16. Tarea de casa número 16. ¿Para cuándo es esto? Bueno, para cuando nos toque física, que es el día lunes. Es para el día lunes 20... No sé qué fecha cae. Lunes 23. Bien, no se olviden por favor ponerse al día en sus cuadernos, en sus tareas y
Listo, con eso termina la clase del día de hoy. Vámonos. Bueno, mentira, no se vayan, porque matemáticas empieza. Yo me voy.